Hola, te doy la bienvenida a escuchar sobre el tema el hombre biológico y cultural. En esta escucharemos palabras como hominización, humanización, biológico, cultural, subjetividad y evolución. Pretenderemos analizar qué relación existe entre el hombre biológico y el hombre cultural, cómo se desarrolla el hombre en cada etapa y cuál es el propósito de investigar el proceso evolutivo. Al indagar sobre este tema, nos damos cuenta que el hombre biológico está relacionado con el cambio humano o transformación del cuerpo, y lo que llamaremos humanización u hombre cultural nos habla de forma de vida. La adaptación del ser humano es el proceso mediante el cual los organismos anteriormente hicieron frente a sus tensiones medioambientales, lo que implica una interrelación entre la biología y la cultura, ya que ésta se relaciona con el aprendizaje y el pensamiento simbólico, el uso del lenguaje, herramientas, y esto ha servido a lo largo del tiempo para organizar nuestras vidas y adaptarnos a varios lugares donde vivir. Dentro del estudio del hombre encontraremos dos procesos que se dieron de forma simultánea y que se complementaron para que se pudiera dar la evolución del ser humano. Esta es la hominización y la humanización. A lo largo del estudio acerca de la teoría de la evolución, encontramos teorías de varios autores al pasar del tiempo, tales como Linneo, Lamarck, Darwin, entre otros. Dentro del hombre biológico encontramos la hominización, en donde el hombre biológico está relacionado con el cambio humano o la evolución. Entonces, Linneo, en su teoría El Fijismo, que data del siglo XIX, nos dice que las especies son fijas, inmutables desde su origen, creadas por obra divina, inmutables que permanecen sin modificación y de grupos aislados, que no hay relación entre las especies. Pasamos a la teoría transformista, la cual nos habla de la necesidad que tienen los individuos a adaptarse al medio en que viven, transformándose, desarrollando cambios, los cuales Lamarck cree que se transmiten por herencia. La teoría evolutiva de Carlos Darwin nos habla del origen común de las especies, o sea que las especies están emparentadas entre sí. La lucha por la supervivencia, en esta se da la saturación de hábitat, provocando escasez y que perezca la mayoría. La selección natural, donde los más aptos obtienen mejores recursos, sobreviven y se reproducen. Los más aptos, estos son quienes desarrollan mutaciones genéticas más favorables. Y la herencia es donde se transmiten los cambios genéticos ventajosos. Y por último tenemos la selección natural. En esta teoría, Darwin aún no se explica la herencia de los nuevos caracteres. El proceso de hominización es por el cual el ser humano pudo sobrevivir en un medio ambiente para el que no estaba preparado, debido a que su organismo experimentó serias transformaciones. Las características que adoptó en este proceso fue la posición erecta bípeda, que provocó la desaparición de la función aprensiva de la boca, disminución del pragmatismo, disminución de las mandíbulas y desarrollo del mentón, con la modificación de los dientes, el surgimiento del cuerpo y del rostro humano, y entre otras características como el tamaño y el desarrollo del cerebro, los órganos de fonación, la neotenia, el periodo de vida más largo y la plasticidad biológica. Todos estos cambios sucedieron al mismo tiempo que otros de carácter cultural, haciendo referencia a que la humanización es el proceso de cambios psicosociales que fue dando lugar a los elementos culturales que caracterizan al ser humano y le distinguen dentro de las especies. La aparición y evolución de la cultura permitió al ser humano adaptarse con gran eficacia al entorno que le rodaba gracias a las características
comportamientos y factores como la herencia cultural, que hace que el hombre sea el único capaz de adaptarse, modificando el ambiente y no su estructura genética, lo que resume que la herencia cultural se aprende, no se hereda genéticamente, sino que se transmite. El lenguaje y el pensamiento. Aquí la naturaleza nos dotó con la capacidad, pero es la cultura la que influye en que se desarrolle tal capacidad. Dado que el lenguaje es el modo en que nuestro pensamiento está codificado, necesita de dos condiciones naturales, que es la existencia de una anatomía adecuada para articular sonidos completos y un cerebro desarrollado, ya que es la inteligencia la que hace posible nombrar, generalizar, abstraer y razonar. El comportamiento ético. Como seres morales, juzgamos nuestros actos y los de los demás, usando términos como bueno, malo, justo, injusto, bien hecho o mal hecho. Entonces, con esto, los códigos morales se aprenden. La autoconciencia es una experiencia interna intransferible que cada sujeto tiene de sí mismo y de sus actos. El hombre es el único ser que puede interpretar el pasado, analizar y vivir el presente y tomar decisiones sobre su futuro. Con la creación de utensilios, el hombre ha sido capaz de tratarse de elementos de los cuales no fueron dotados por la naturaleza, y su capacidad frente a los otros animales es sustituido por la inteligencia. En la constitución del sujeto, comentaremos según Freud y su teoría psicoanalítica, donde se piensa en la constitución del sujeto, en un primer momento que comienza con la primera vivencia de satisfacción, la cual nos hace referencia al nacimiento, donde el bebé experimenta una tensión o hambre o necesidad de comida, en todo caso, y emite una descarga, que es un significado por el otro como llanto. Entonces, el bebé grita en un intento de desaparecer la tensión. Y el adulto significa lo que al niño le pasa. Entonces, la tensión se transforma en el bebé tiene hambre. Y la madre ofrece su pecho. En estos momentos de satisfacción se establece la huella anémica. Esta es una huella en la memoria, lo que lo constituye como un sujeto de deseo en la búsqueda de la primera experiencia, y entonces se constituye desde el otro y a partir del deseo del otro, escuchando un pedido. Entonces, es ahí donde hay un solo grito. La madre con su respuesta crea la demanda. Entonces, este proceso implanta la posibilidad de comunicación y es cuando la necesidad se convierte en demanda, que siempre se da de amor y no de objeto. El sujeto se constituye a partir de la palabra del otro, que también es deseante. O lo que es lo mismo, que el deseo del niño se constituye del deseo de la madre, la cual se convierte en un todo, ya que provee la satisfacción de las necesidades y eventualmente produce un plus más allá de dicha satisfacción. Freud planteó la primera experiencia de satisfacción como un momento mítico, ligado al desamparo del sujeto ante la tensión producida. El niño necesita que el otro realice específicamente una acción que le permite restablecer el equilibrio perdido. Entonces, tenemos que la constitución del sujeto se da en relación con diferentes movimientos por los que debe pasar el sujeto, y encontramos dos mitos que nos hablan acerca del ser y del tener. Entonces, comenzamos con el narcisismo, que es verse como otro, o nos habla acerca del ser. En primera, el bebé constituye un todo con la madre. El sujeto está en el otro y es el otro. Segunda, el bebé empieza a desprenderse y verse como otro, pero sigue alejándose en lo que el otro desea. El bebé encuentra lo que debe ser. Tercero, el bebé se da cuenta de que hay muchos otros extraños y le hacen sentir angustia. Es entonces donde aparece el yo. El niño puede verse como valioso porque el otro lo vio valioso.
se adquiere el amor propio según lo que el otro transmitió, ya sea ser querido, ser aceptado, ser esperado, o lo que comúnmente decimos, de grande será doctor o de grande será enfermero, y hablamos de algo con mucha importancia. Entonces tenemos el mito de Edipo, que pasa del ser al tener. Entonces este nos habla acerca del tener. En primera, el niño intenta identificarse o ser lo que la madre desea para conservar su amor. Segunda, aparece la función paterna. En esta, el padre aparece como ley. Tercera, el niño pasa del ser al tener, donde puede desear y ser deseado. Entonces ya posee el deseo de otro. Aquí el padre aparece como permisivo, como transmisor de ley, a la cual también se somete, y ahí se constituye lo que es el padre. Entonces, el complejo de Edipo implica una articulación que se produce entre el deseo y la ley. Por lo tanto, el heredero del complejo de Edipo es el superyo, o la creación del superyo. Esto implica la interiorización de normas e ideales.